y bienvenidos a un nuevo video con Eliseo. En esta ocasión, y como habrán visto en el título, hablaremos sobre un tema referente a cibernética y a física electromagnética. Así es, me refiero a la resistencia, inductancia y capacitancia, ¿sí? Pero antes de ahondar bien en el tema, les quería compartir 4 cosas para refrescar la memoria. Muy bien, la primera, el voltaje también se le puede conocer como tensión, ¿sí? Esta, al ser una magnitud, se encierra entre corchetes y se representa con la letra V mayúscula. De forma similar, la corriente también puede ser nombrada como amperaje. Ambas están bien. Y esta se representa con la letra I mayúscula. El tercer punto que les quería compartir es la inductancia. Es una propiedad física con la cual un objeto puede cambiar su, ¿cómo lo digo? Pues su movimiento o sus propiedades magnéticas y convertirlas a una energía eléctrica o electromotriz, ¿sí? O electromecánica, ¿sí? Entonces, pero hay, a diferencia de la resistencia, a la cual se le puede nombrar a cualquier cable, con unos cacahuates que ya saben cuáles son, pues la inductancia, hay 2 tipos. Está el tipo de autoinductancia y la inductancia. Entonces, para facilitar el término y no confundirnos, pues emplearemos el objeto que puede representar una inductancia, que puede ser un inductor, ¿no? Aunque también se le puede llamar como bobina o, mejor dicho, solenoide, ¿ok? Y la cuarta cosa que les iré a compartir es ¿qué es la AC? Bueno, como bien sabrán, la AC significa corriente alterna, y a diferencia de la corriente la corriente directa, esta lo que produce es, a causa de las cargas eléctricas, que el sentido cambie de las cargas. Entonces lo que produce es un efecto de ondas senoidales y al final produce un movimiento de ese tipo. Entonces, ya que les dije todo esto, por favor, acompáñenme al siguiente tema. Bueno, y empezaremos con resistencia. En este caso, planteé un pequeño circuito en el cual se le está induciendo una corriente alterna, representada con cierto voltaje, ¿sí? Este voltaje pasa por una intensidad y llega hasta una resistencia, representada por estas rayitas, ¿ok? Y también pueden visualizar que tengo varias ondas, ¿no? Varias funciones sinoidales. Muy bien, empezaremos con el voltaje y la intensidad. Estos están en fase. ¿A qué me refiero con que estén en fase? Bueno, es como decir que están sincronizados. Cuando están sincronizados, cuando el voltaje, por ejemplo, llega a una raíz, la intensidad también. Y en todos los puntos de la abscisa, por ejemplo, están sincronizados, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos en este caso para obtener la potencia de la resistencia es aplicar la ley de Joule. ¿Qué nos dice la ley de Joule? Bueno, nos plantea esta pequeña ecuación que significa la potencia, ¿sí?, es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? Entonces, al hacer las operaciones algebraicas, obtenemos, bueno, unas pequeñas, para recordar, que más por más es más por menos es menos y menos por menos es más. Entonces, más por más nos va a dar que la potencia es positiva en esta zona. Estas 2 zonas, al ser negativas, su producto nos va a dar una zona positiva y estas son positivas. Entonces la potencia en la resistencia siempre va a ser positiva. Y eso nos lleva a otra cuestión. Muy bien, cuando decimos que esto es positivo, entonces significa que todo el tiempo está sacando energía del circuito. Y esta energía se ve representada como energía cinética, ¿no? Y cuando hay energía cinética hay energía térmica. Esta energía térmica, cuando va por aquí en la resistencia, va sacando energía del sistema, y eso hay partes malas y partes buenas, ¿sí? Se puede desaprovechar porque en los circuitos eléctricos puede generar fallas, pues, en los componentes, o que haga mucho calor y no funcione bien, pues, la función del circuito, ¿no? También hay ventajas, ¿sí? Por ejemplo, con esto ya se nos introducen varios términos. Por ejemplo, la potencia y
en este caso que estamos hablando, pues sobre la pérdida de energía y en otro tipo de energía. Bueno, no es pérdida, más bien es transferencia, ¿sí? Ahora, hablando de esto, entonces podemos decir que hay objetos que son mejores conductores eléctricos y otros que son peores. Entonces, cuando un objeto es mal conductor térmico, eléctrico, este va a evitar el paso del flujo de la corriente y va a tener mucha resistencia y va a hacer que pues que no pase el flujo eléctrico, ¿no? Y entonces esto lo podemos aprovechar, por ejemplo, en los calentadores que tenemos en la casa. Estos calentadores funcionan con electricidad y con medios los cuales son malos conductores eléctricos y por lo general también son malos conductores térmicos, ¿sí? O sea que no conducen bien el calor. Por ejemplo, un buen conductor térmico pues es el metal, ¿no? Y un mal conductor térmico es la madera, puesto que ésta se incendiaría antes de dejar pasar bien el calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay hornos y hay calentadores hechos con cuarzo, por ejemplo, que no es tan malo como para incendiarse, pero es muy mal conductor térmico y eléctrico. Bueno, eléctrico no tanto, pero con térmico sí, ¿sí? Y entonces esto nos da una aproximación a todo eso. Y ahora, tomando en cuenta eso, podemos decir que hay que decir que hay varios elementos los cuales al transferir la energía eléctrica emiten radiación. Todos los objetos emiten cierta radiación, ¿sí? Pero hay algunos elementos los cuales que suelen ser todos metales, la mayoría pues, que al inducirle una cierta energía, este va a incrementar pues la energía cinética dentro de esta y va a incrementar su radiación. Entonces incrementa tanto su radiación que llega a un espectro visible, y este espectro visible pues es la luz. Entonces como tienen poca energía, emiten en frecuencias de luz baja, como es la luz roja o la amarilla. Entonces por eso hay muchos focos que funcionan, de los focos antiguos, que funcionan de esta manera, con la potencia de la resistencia, haciendo que se ilumine un pequeño cablecito y haga que con la poca energía que pasa se caliente y emita radiación que se ve como luz, ¿no? Se ve ese color porque no es tan potente como para brillar azul o colores más intensos, ¿sí? Porque así está diseñada también. Entonces, un buen ejemplo de una potencia resistiva son los focos, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente tema. Bueno, y ahora hablaremos sobre... y ahora hablaremos sobre capacitancia. En este caso, también he planteado un circuito en el cual se está incidiendo cierto voltaje a través de una corriente alterna. Esta pasa con cierto amperaje y llega a un capacitor. Muy bien. Ahora, para medir la potencia del capacitor, de la capacitancia, planteamos otra vez dos ondas, ¿sí? La primera es la del voltaje, ¿ok? Hay zonas positivas, negativas y así. Y ahora planteamos la del amperaje. En este caso, el amperaje va a estar desfasado a 90 grados, ¿sí? Adelantado, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, entonces imaginemos que tenemos un círculo, ¿no? Y este está representado por grados, está completo. Ahora, si lo desglosamos, lo podemos representar como una onda. Esta onda empezaría desde 0 hasta 360. Y entonces podemos dividir en la mitad, en donde pasa por una raíz, la mitad, o sea 180. Y a partir de esa, la mitad de la mitad 90 y la mitad de la mitad 270. ¿Ok? Y entonces cuando lo desfasamos, nos queda algo así. ¿Ok? Ahora aplicamos otra vez la ley de Joule, que nos dice que la potencia es igual al producto del voltaje y la intensidad y el amperaje. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, ahora se produjeron varios puntos, raíces, ¿no? En las abscisas. Entonces, estos puntos, como este y este,
van a ser cero, porque cualquier cosa multiplicado por cero es cero, ¿no? Entonces podemos adelantar esos puntos y ponerlos aquí. Ahora, solo hacemos la suma de las zonas. Entonces más por más, menos por más, y nos va a dar, así seguimos con toda... Así seguimos con todo lo demás y nos va a dar una función como esta. Como verán, tiene zonas continuas de positivo y negativo. ¿Ok? Y bueno, pues podemos decir que las zonas positivas son zonas en las que se está cargando, por ejemplo, un instrumento o cualquier capacitor, y en las zonas negativas es donde se libera esa energía, ¿ok? Y aquí tenemos pues la función, ¿no? Entonces, se me olvidó decirles que la capacitancia es la capacidad de mantener una carga, ¿no? Entonces, esto es muy útil puesto que se usa en todos los aparatos electrónicos que tenemos, puesto, bueno, en la mayoría, puesto que obtienen una carga y esa la mantienen hasta cierto tiempo que se libera, ¿no? Y también tenemos esta pequeña ecuación que nos dice que la capacidad es igual a la carga que tengamos sobre la diferencia de voltaje, o sea, la tensión. ¿Ok? Bueno, vamos con el último punto. No me arrepiento de este amor. Presentada por una L. Muy bien, volvamos a retomar el circuito planteado. Tenemos que nos están dando una corriente alterna con cierta tensión. Esta pasa con un amperaje y llega a nuestra bobina, que es un inductor, ¿sí? Ahora, ya que tenemos esto, pues volvemos a poner nuestra onda de voltaje, ¿ok? Esta onda pues es como las demás del voltaje, pero en este caso otra vez se va a desfasar la onda de la tensión, del amperaje, ¿sí? Pero en este caso no se va a adelantar, sino que se va a atrasar 90 grados, ¿sí? Miren, pueden calar esta función, es contraria, ¿no?, a la otra que teníamos. Entonces, algo que podemos notar es que la tensión, el amperaje empieza desde lo menos y va aumentando. Entonces, para poder tener una corriente nominal, que sería la medio cuando ya esté generado un motor, pues tendríamos que aumentar en una magnitud de 5 a 7 veces la corriente nominal, ¿sí?, para poder llegar al punto máximo y poder así realizar un proceso eficaz de un motor que sería generado por una bobina. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos esto, hacemos la operación algebraica y tendríamos otra vez varios puntos a los cuales se les está haciendo un producto con un cero, y por lo tanto también nos va a dar cero en las raíces de la función de la potencia de la inductancia. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a ver que tenemos varios puntos, y en este caso va a empezar con negativo porque más por menos es menos, ¿no? Y así va a seguir y nos va a dar algo así. No está muy bonita, pero si la comparáramos con la otra, que también está medio fea, tendríamos que son inversas. Entonces, bueno, ahí está el dato, ¿no? Tenemos, bueno, aplicamos la ley de Joule, claro, y bueno, teníamos esto, ¿no? Ahora aquí también se nos muestra más términos. Por ejemplo, el voltaje inducido, ¿no? Inductivo, sí, eso, inductado, como sea que sea. En este caso, representado por una V. También se le puede llamar FEM, ¿okay?, que sería fuerza electromotriz. ¿Okay? Y esta es su ecuación. En este caso, esta ecuación toma varios elementos que ya tenemos, ¿ok? Y esta se llama ley de Lenz, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que es la corriente inducida, es igual al negativo de la inducción por el diferencial sobre el tiempo del amperaje,
¿ok? Y bueno, eso es todo por hoy. Tomé varios recursos de este libro llamado Física de Giancoli, sexta edición. ¿Ok? Bueno, nos vemos en otra ocasión y recuerden, cambien el mundo.